Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Otro día más que el Señor nos ha dado para poder estar ante su presencia, para poder bendecir, alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Estaba el micrófono apagado. Bienvenidos sea a todos en este glorioso día, que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda dar la luz que necesitamos para seguir hacia adelante en este día. Queremos leer en esta mañana de El Matinal, reflejemos a Jesús, para el día 16 de julio. Reflejemos a Jesús para el día 16 de julio. Dice: las vírgenes prudentes hicieron brillar su luz. Reflejemos a Jesús, 16 de julio. Las vírgenes prudentes hicieron brillar su luz. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mateo 25:4. En la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo, brillando en las tinieblas. Contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Así, los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. O sea, la luz de la gloria de Cristo, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, aclaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Él hizo que de las tinieblas resplandeciese su luz, 2 Corintios 4:6. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo: sea luz, y fue la luz. Génesis 1:2-3. De la misma manera, en la noche de las tinieblas espirituales, es emitida la orden divina: sea la luz. Él dice a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. He aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra
y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Así como la luz de las lámparas de las vírgenes prudentes, nosotros como pueblo de Dios debemos reflejar la luz pura y clara del carácter de Cristo a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que en este momento está pasando por una gran tiniebla espiritual. El mundo cristiano está creyendo teorías, falsas enseñanzas, doctrinas de hombres. Y cuando leemos en la palabra de Dios lo que se dice claramente, queremos interpretarla a nuestra manera. Queremos que la palabra de Dios diga lo que yo quiero que diga. No dejamos que la palabra de Dios diga lo que tiene que decir. Estamos acostumbrados a tomar la palabra de Dios y acomodarla a nuestros gustos, acomodarla a decir lo que queremos que la gente quiere que diga para caerle bien a las personas. La palabra de Dios dice una cosa y quiero que entendamos que es la palabra de Dios la que debe dominar nuestras vidas. No es nada más. Es la palabra de Dios. No lo que un hombre interprete porque él quiere dar a entender que es el más que sabe. No, es la palabra de Dios lo que debe regir nuestras vidas. Y el Señor desea en esta mañana que nosotros permitamos que su palabra tome control de nosotros. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santo y glorificado hoy y siempre. Te damos gracias porque en esta mañana tú nos das el privilegio nuevamente de temprano en la mañana podamos sacar un tiempito para estudiar tu palabra. Somos pecadores, el mal está dentro de nosotros. Por eso en este momento te pedimos que tú nos limpies nuestras mentes, nuestros corazones, que perdones nuestros pecados y que nos dejes ser guiados por tu Santo Espíritu. Que al abrir tu palabra, sea tu Santo Espíritu el que hable y nos dirija. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos. Estamos aquí nuevamente para estudiar la lección de la escuela sabática en esta mañana, jueves 16 de julio. Estamos ya a más de la mitad del año. El año que está pasando rápidamente. Estamos acercándonos más a la segunda venida de Cristo mientras pasan los días. La segunda venida de Cristo está más cerca. Y en este momento quiero hacer algo bien claro. Quiero decir algo bien claro. Ramón Ayala, este que está aquí, cree en dos, ¿cómo podría decir? Cree en dos autoridades de Dios. Cree en dos cosas que son la autoridad para mi vida. Para mi vida, para mis creencias, para mi vida cristiana, para mi crecimiento espiritual, hay dos autoridades. Fuera de la deidad, estamos hablando aquí, o sea, si ponemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son autoridad, pero para mis creencias,
para mi crecimiento espiritual, para mi conocimiento espiritual, existen dos autoridades: la Biblia y el espíritu de profecía. Si usted, escúcheme bien, si usted tiene algo que decir en contra de lo que yo estoy enseñando, si usted cree y entiende que yo estoy enseñando algo erróneo, no me dé su opinión, no me dé su interpretación de la Biblia y del espíritu de profecía. Usted me trae citas bíblicas y del espíritu de profecía diciéndome que yo estoy enseñando algo erróneo. Si usted me trae su opinión y lo que usted cree que dice la Biblia y el espíritu de profecía, lo siento mucho, pero yo no lo voy a aceptar. ¿Ok? Dicho eso, estamos en la lección número 3 del tercer trimestre de este año. Para el día 18 de julio es esta lección. La lección general del trimestre, el título es Caminando con Jesús. Estamos estudiando el libro El Camino a Cristo. El título de esta semana, el título general de esta semana es el arrepentimiento. Y hemos aprendido mucho del arrepentimiento. Hemos visto que el arrepentimiento tiene que traer tristeza por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Está el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero es aquel que viene de Dios y la persona lo acepta y siente dolor, tristeza por el sufrimiento que le causa su pecado, primeramente a Dios y después al prójimo. Y el arrepentimiento verdadero también conlleva un alejamiento del pecado, un cambio de ser, un espíritu nuevo, un corazón limpio. El falso arrepentimiento, que es remordimiento. En el verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento sincero vimos el arrepentimiento de David, de todos sus pecados y sus rebeliones. Y en el falso arrepentimiento estudiamos acerca del arrepentimiento falso de Esaú, el arrepentimiento falso del faraón y el arrepentimiento falso de Judas, que ellos sintieron dolor por las consecuencias de su pecado y por eso se arrepentían, mostraron un arrepentimiento falso y por ende ese arrepentimiento falso llegó tarde. Estudiamos el fariseo y el publicano, cómo el arrepentimiento, el fariseo no buscó arrepentimiento, el fariseo se sintió santo, justo, sin pecado, por encima de los pecadores y no fue justificado, mientras que el publicano reconoció que era pecador, oró a Dios, Dios lo escuchó, él se presentó ante Dios con sus pecados, con sus problemas, y dice la Biblia que fue justificado por Dios. Dios escuchó a un pecador cuando la gente enseñaba que Dios no escuchaba a los pecadores. Ahora, en esta mañana vamos a la número 5 de esta semana. No endurezcas tu corazón. ¿Qué es un endurecer el corazón? Cuando la Biblia dice que Dios haría que el faraón endureciera su corazón, ¿qué quiere decir eso? Acuérdense, el faraón por 9 ocasiones se arrepintió. Cada vez que venía una plaga, se arrepentía, quitaban la plaga y volvía a su mal. Y ahora, después de la 10ª plaga, reconoce que hay un Dios, reconoce que Dios tiene el poder, reconoce que no puede hacer nada, no tiene poder él para irse en contra de ese Dios. Y ahora pide bendición de Moisés y lo deja ir al pueblo. Dice que se había arrepentido. Pero ¿qué pasó unos días después? Sintió odio nuevamente, se enojó y fue a perseguir al pueblo. ¿Por qué? Porque el faraón no era arrepentimiento, era remordimiento y endureció su corazón. 9 ocasiones tuvo la oportunidad de reconocer a Dios como Dios verdadero. Pero el corazón se puso tan duro en contra del llamado del Espíritu Santo
que cuando vino la 10ª plaga y ahora llegó a reconocer de que Dios era el Dios verdadero, ya era demasiado tarde. ¿Cuál es el peligro de ignorar la convicción o demorar en responder? Segunda de Corintios 6:2. ¿Cuál es el peligro? ¿Estaremos en peligro de rechazar el llamado de Dios al arrepentimiento al punto que nuestro corazón se endurezca tanto? Dice 2 de Corintios 6:2. Porque dice, vamos a leer el 1 para contexto. Así pues nosotros, como sus colaboradores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no sea en vano en nosotros. ¿Por qué? Porque dice Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, he aquí, hoy, el tiempo aceptable, he aquí, hoy, el día de salvación. ¿Por qué se corre el peligro de que nosotros no aceptemos el llamado hoy de cambiar nuestras vidas, el llamado hoy de aceptar la palabra de Dios, el llamado hoy de aceptar la salvación? ¿Cuál es el peligro? Hebreos 3:7. Acabamos de leer 2 de Corintios 6:2, pero ahora vamos a Hebreos 3:7, porque en 2 de Corintios 6:2 nos dice que hoy es el día de salvación. No lo rechaces hoy, no corras ese peligro. ¿Por qué? Hebreos 3:7-8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Cuántos fueron tentados? Todos. El pueblo completo se fue tras un ídolo, el becerro. Fueron tentados y adoraron. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Hoy es el día de aceptar la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente no quiere, no les interesa a la gente. A la gente le interesa su trabajo, a la gente le interesa dormir, descansar, a la gente le interesa celebrar, a la gente le interesa fuegos artificiales, aún en el pueblo que se dice ser llamado de Dios, celebrando actividades mundanas, gastando dinero innecesario en actividades mundanas, mientras hay gente pasando y muriendo de hambre. Se gastan miles y miles de dólares en dinero en actividades que no concierne a este tiempo, para después no hay dinero para ayudar al necesitado y tenemos que estarle pidiendo a los hermanos, porque gastamos todo el dinero que teníamos en actividades seculares del mundo, y cuando hay necesidad de ayudar al necesitado, no hay dinero y hay que pedirle a los hermanos. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de tomar la decisión de reconocer lo malo que estamos haciendo y dejarlo de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Si seguimos corriendo el peligro de rechazar el llamado, acuérdense, no endurezcamos nuestro corazón, porque cuando se nos dice que estamos haciendo algo malo, nos molestamos. Porque no nos gusta que nos llamen la atención en un error que estamos cometiendo. Y cuando vemos un error en otro hermano, ya como no hemos dejado de cometer ese error y la gente sabe que estamos cometiendo ese error, hacemos como David. Ya no tenemos el poder, no tenemos la convicción de las personas para poder corregir, disciplinar a otro que está en el error. Pero dice aquí, si seguimos corriendo el peligro de rechazar el llamado de Dios hoy, ¿qué ocurre? El libro de Lucas, capítulo 12, 20 y 21.
¿Qué ocurre si seguimos pasando por alto el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Dios a salvación que es hoy? ¿Qué ocurrirá? Pero Dios le dijo, Lucas capítulo 12, 20 y 21. Acuérdense de este hombre que tenía tanto cosecha que no cabía en sus graneros y destruyó esos graneros, hizo graneros más grandes y guardó toda su cosecha y después se sentó y dice, descansa, guarda y come porque, olvídate, no hay problema, todo está bien. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, almacenado para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. El libro de Eclesiastés dice, joven, haz lo que tú quieras. Baila, brinca, salta, gózate, haz lo que tú quieras con tu vida, pero acuérdate que de todo lo que tú hagas, Dios te juzgará. Este hombre se regocijó, este hombre rechazó el llamado. Hoy es tu día de salvación, hoy es que te está llamando el Espíritu Santo, hoy es que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, cambiemos. Hoy es el Espíritu Santo que nos está diciendo, reconoce la necesidad de un Salvador, reconoce que somos pecadores, haz como el publicano, humíllate, suplica, llórale a Dios, porque si no lo haces hoy, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué puede pasar hoy a aquellas personas que rechazan el llamado de Dios a la salvación hoy, el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento, el llamado del Espíritu Santo a volvernos de nuestros malos caminos, el llamado del Espíritu Santo a reconocer que necesitamos un Salvador y que somos pecadores? Hoy puede llegar el último día de nuestra vida. Y cuando pase nuestro nombre por el juicio ser hallados faltos. Hablamos de que el faraón endureció su corazón. Hablamos de que Saúl endureció su corazón. Hablamos de que Esaú endureció su corazón. Hablamos de que Judas endureció su corazón. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de mí? ¿Estoy yo endureciendo mi corazón cuando me siento mejor que nadie? Cuando me siento santo, cuando no me quiero separar de las cosas del mundo que me separan de Dios, cuando yo quiero seguir viviendo mi vida, a mi gusto, a mi manera, a mi placer. Dice aquí la palabra de Dios. El Camino a Cristo, página 33 y 34. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir sintiendo las impresiones de ella. Piensa que después de menospreciar el Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. A la gente le interesa levantarse temprano para el trabajo. A la gente le interesa estar temprano para cualquier actividad. A la gente le interesa estar temprano para comer. A la gente le interesa estar temprano para ser alabado y glorificado, para ser honrado. Pero muy poca gente le interesa levantarse temprano para buscar de Dios. No sacamos tiempo para estar en comunión con Dios. No sacamos tiempo para encontrarnos con Dios día a día. Tenemos tiempo para todo lo demás. Tenemos tiempo para todo lo que el mundo nos ofrece, pero no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios.
Y así pensamos que nuestra luz va a brillar. Así pensamos que el Espíritu Santo va a seguir llamando y llamando y llamando. No. No. El Espíritu Santo dejó de obrar en Esaú. El Espíritu Santo dejó de obrar en Saúl. El Espíritu Santo dejó de obrar en el Faraón. El Espíritu Santo dejó de obrar en Judas. El Espíritu Santo dejó de obrar en muchas personas de la Biblia porque no quisieron aceptar el llamado hoy. Cuando yo me doy cuenta de que mi actitud, mis pensamientos, todo lo que yo hago no está en armonía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? Cuando yo me doy cuenta, acuérdense, David se dio cuenta que todo lo que había hecho en su vida lo había llevado al pecado grandísimo públicamente. Todos los demás pecados que David había cometido lo habían llevado a una vida de vagancia, porque David no tenía que haber estado en el palacio esa hora. David tenía que haber estado en la guerra, pero se sintió cómodo, se sintió seguro, se sintió justo, se sintió santo, se sintió salvo, se sintió que estaba todo bien. Y en ese momento de vanagloria, David cae en el pecado más grande que hizo su vida. Una cadena lleva a la otra. Cuando yo planifico, cuando yo hago que mi vida redondea a través de algún gusto que yo quiero y no quiero dejar, al final me voy a destruir yo mismo. Cuando David se sintió, cuando el publicano sintió que todo lo que él hacía era pecado contra Dios y no estaba de acuerdo a su voluntad, ¿qué debemos hacer? ¿O qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? Olvídate debemos, que yo personalmente, Ramón Ayala, cuando yo me doy cuenta de que mi vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué yo debo hacer? Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. La súplica que debo hacer yo cuando entiendo que mi vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Toma control de mi vida, Dios. Por favor, dime lo que tengo que dejar, dime lo que tengo que hacer, dime mis errores, por favor, Señor. Toma control. 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, si estoy caminando hacia la perdición, déjamelo saber y enséñame el camino de la salvación. Fíjate que David no va donde el sacerdote, David no va donde un pastor, David no va donde un anciano, David directamente va a Dios en oración, olvidándose de los demás. David dice: Señor, tú muéstrame el camino, tú dime lo que tengo que hacer, examíname, ayúdame. Y ya leímos este pasaje, pero lo pusieron nuevamente en el día de hoy. Salmo 51:10. Cuando yo reconozco que toda mi vida, cuando yo reconozco que hay rebeliones en mí, cuando yo reconozco que yo soy un pecador y necesito un Salvador, ¿qué dice David? Toma tú el control, examíname. Pero David también dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Por favor, este corazón mío es malo.
Este corazón mío es malvado, perverso, lleno de rebeliones contra tuya. Por favor, pon un corazón limpio, limpia este corazón. Limpia de mi mente, Señor, toda la maldad que hay en mí. Y entonces cuando tú limpias mi mente, entonces ahora ven un espíritu nuevo dentro de mí. Toma control, Espíritu Santo, de mi vida. Camino a Cristo, página 35 y 36. Estudiar la palabra de Dios con oración. Ella os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Convence del pecado, la ley. Revela plenamente el camino de la salvación, la ley, la palabra de Dios. Presentarle atención como a la voz de Dios hablando a nuestra alma. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. ¿Cuántas veces Dios había limpiado a María Magdalena del demonio de la prostitución? Dice la Biblia que 7 veces. 7 veces. Aquel Simón que hizo la fiesta para Jesús, Dios lo había limpiado de la lepra. Y él se sentía justo y santo. Se sentía sin la necesidad de un Salvador. Simón allí en la mesa con Jesús se sentía honrado, se sentía digno, porque estaba al lado aquel que lo había sanado de la lepra. Y cuando vino esta mujer, que Cristo la había limpiado 7 veces del demonio de la prostitución, esa mujer entra y bendice, unge a Cristo para la muerte. Y Cristo le dice a Simón: mira, Simón, un hombre le es perdonado un pecado y a otro le es perdonado 20 pecados. ¿Cuál tiene más gratitud? Y Simón dice: al que le perdonaron más. Y Cristo dice: esta mujer, muchos pecados le han sido perdonados. Mujer, tus pecados te son perdonados. Pero ella reconoció que necesitaba ir a los pies de Cristo. Simón estaba sentado al lado de Cristo. No le había lavado los pies cuando Cristo entró. No le había reconocido como Salvador. Y por eso María Magdalena tuvo que hacer el trabajo que no hicieron los hombres. Ungir a Cristo para la muerte. Y por eso todos sus pecados, los muchos pecados que cometió, le fueron perdonados. Pero ella reconoció, no endureció su corazón. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos arrojó para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición. Voy a leer ahora algo de alguien que reconoció que era pecador. Y la gente no lo quiere entender. Por eso dije, hermanos, al principio, que yo solamente tengo 2 autoridades en la tierra para mi crecimiento espiritual. En cuanto a la enseñanza, en cuanto a las escrituras, no el Espíritu Santo, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando en cuanto nosotros lo que tenemos aquí físicamente para poder crecer espiritualmente. La Biblia y el espíritu de profecía. Cuando yo voy al libro de Daniel,
capítulo 9, yo encuentro ahí una oración de Daniel. Y del 1 al 19 nosotros podemos leer que Daniel está orándole a Dios y presentando él su pecado y el pecado del pueblo. Y está reconociendo que por los pecados de ellos es que están pasando lo que están pasando. Y Daniel, en el versículo 20 del capítulo 9 de Daniel, Daniel dice claramente algo que nosotros no queremos entender. Daniel reconoce que es pecador. Daniel reconoce que necesita intercesión. Dice Daniel 9:20. Estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. Daniel hace una separación, una división. Daniel se pone y dice, mire gente, yo estoy orando y yo estoy confesando mi pecado personal y el pecado del pueblo de Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. La gente dice, no, es que Daniel se estaba poniendo igual que el pueblo. No era que Daniel era pecador, era que Daniel se estaba poniendo igual que ellos. Ahí dice mi pecado. Daniel ahí dice mi pecado. En Review and Herald, septiembre 2 de 1897, dice lo siguiente. Habían sido testigos del cumplimiento de esta palabra. También habían sido testigos de las promesas del favor divino de Israel. Si Israel se volvía a Dios y caminaba rectamente delante de él. Peregrinos, ancianos y canosos acudían a Jerusalén para orar en medio de sus ruinas. Besaban sus piedras y las humedecían con sus lágrimas mientras oraban al Señor para que tuviera misericordia de Sión y la cubriera con la gloria de su justicia. Ahora fíjense lo que va a hablar acerca de Daniel. Acuérdense, Daniel 9:20, Daniel dice, estaba yo orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. Estamos en Review and Herald, septiembre 9, 1897. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel. Ellos no tenían una parte que hacer. Con ayuno y contrición buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. ¿Qué dice ahí? Por eso yo digo, yo voy a creer lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. A mí no me interesa lo que diga el hombre. El hombre puede poner muchas palabras en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es clara. Aquí Daniel 9:20 dice que él estaba confesando sus pecados y los pecados del pueblo. Review and Herald, septiembre 2 de 1897, con ayuno y contrición, Daniel buscó al Señor confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. El Señor es claro. Todos en esta tierra, somos pecadores. El único ser en esta tierra que vivió como hombre y no cometió pecado se llama Cristo Jesús. Todos los demás seres humanos en esta tierra somos pecadores. Pero la Biblia dice, hoy es el día de reconocer, hoy es el día de entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos cambiar, que necesitamos un corazón limpio, que necesitamos un espíritu nuevo, que necesitamos ser justificados por la sangre de Cristo Jesús. Nadie puede decir
que es santo. El único que tiene la autoridad de llamar a alguien santo, justo y bueno se llama Cristo Jesús. No te dejes engañar. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es la única regla de autoridad. La Biblia y el espíritu de profecía son, voy a ponerlo como singular, es la Biblia y el espíritu de profecía, es la palabra de Dios y es la única regla de autoridad que debe regir nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Te damos gracias porque hasta este momento tú has tomado el control de todo en este mundo. Y hasta este momento tú nos cuidas. Hasta este momento tú nos llamas. Y nos sigues diciendo, por favor, entiende la necesidad que hay de buscar de Dios. Este mundo nos tiene engañado y cegado. Lo único que el hombre quiere buscar es lo material. No queremos sacar tiempo para estudiar tu palabra. Y nuestros corazones se van endureciendo día tras día. Y el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles porque siendo tan poderoso no puede forzar la entrada. Ayúdanos a entender que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu llamado. Hoy es el día que tú nos dices, ven, déjame ayudarte. Perdónanos, Señor, como pueblo. Perdóname a mí como persona. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, aquellos que verdaderamente te quieren buscar de corazón. Hoy no vi nombres, pero creo que hay algunos conectados, no vi sus nombres. Bendice a estas personas, llega a sus hogares, acompáñanos. Dirígenos en este día, que este día sea un día de victoria y que cada día podamos crecer en tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos das sin merecerlo, en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Que pasen un día agradable, que el Señor los acompañe, los bendiga, que todo lo que hagan en este día sea un día de victoria en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios dice, te estoy esperando con brazos abiertos. Mi misericordia, mi gracia, mi amor, mi justicia están aquí, dispuestos a ayudarte. Por eso, hijo, por favor, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.